Pero no, sí. Es muy pasado. Sí, total. Bueno, ya vamos a acabar, muchachos. Continuamos con el núcleo arcuado. El núcleo arcuado se encuentra entonces en parte de la región infundibular. Este núcleo arcuado tiene como característica la siguiente. Él va a producir, va a llevar la información de los péptidos que produce directamente nuevamente a esta porción de acá. ¿Cómo era que se llamaba? La de la hipófisis. Muy bien. Entonces, en este momento podemos hacer un pequeño resumen para que logremos ubicarnos topográficamente. Núcleo núcleo paraventricular y supraóptico, que mencionamos que eran magnocelulares, son los que van a llegar directamente a la neurohipófisis. Aquellos otros núcleos que fueron los que ya vimos ahorita, el preóptico, el supraquiasmático y ahora el núcleo arcuado, es el que va a llegar a ejercer su acción directamente sobre la adenohipófisis. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Dentro de las funciones del núcleo arcuado, la más común y la que todo el mundo habla es la que está en relación con la producción de dopamina para las células que se encuentran directamente acá en la adenohipófisis. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos viendo cuando vimos la parte de neurotransmisores y hablamos que dopamina tenía varias vías, la vía nigroestriatal, la vía mesolímbica, y había otra vía que era pequeñita, que mencionábamos que venía directamente del hipotálamo hacia acá, que se llamaba la túbero-infundibular. Esa vía túbero-infundibular produce dopamina, pero la dopamina que va a llegar a estas células que se encuentran acá en la adenohipófisis, estas células de la adenohipófisis van a tener específicamente receptores de tipo D2. Entonces, pregunta, ¿los receptores de tipo D2 qué acción tenían? D1 era qué y D2 era qué. ¿Cómo? D1 era para la vía directa y D2 era inhibitoria. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Si estas células acá en la adenohipófisis van a tener receptores predominantemente de tipo D2, entonces esa dopamina que está llegando desde la vía túbero-infundibular, es decir, desde el hipotálamo hacia esta adenohipófisis, llega esa dopamina a esos receptores de tipo D2, entonces como son de tipo D2 lo que van a producir es una inhibición. ¿Me van siguiendo todos acá? Esa inhibición va a actuar sobre las células lactotrofas. Esas células lactotrofas están en periodos, digamos, comunes, normales todos, en un estado quiescente. ¿Qué quiere decir en un estado quiescente? Que están inactivados, quietos. ¿Me siguen todos hasta aquí? Cuando se libera este efecto quiescente, cuando entonces la madre o la mujer, perdón, se encuentra lactando, ¿listo? En el periodo de gestación, lo que hace es que este núcleo arcuado deja de producir entonces esta dopamina. Entonces, como se libera las células lactotrofas, van a producir entonces más leche. Esto es lo que explica, por ejemplo, por qué hay condiciones relacionadas con, por ejemplo, con algunos tumores hipofisiarios o, por ejemplo, con algunos fármacos, tanto algunos psiquiátricos como fármacos tiroideos, que pueden afectar directamente esta regulación de las células lactotrofas y tienen entonces como consecuencia tienen una hiperprolactinemia. ¿Qué quiere decir hiperprolactinemia? Aumento de producción de leche. ¿Listo? ¿Me siguen todos hasta acá? Con comentario interesante, y si de pronto a alguno de ustedes les gustaría profundizar en el tema, nosotros siempre hablamos de la relación del arcuado con la producción de leche directamente en el vínculo de la especie femenina, ¿no? de la hembra. Pero hay estudios que han demostrado que hay machos, dependiendo de que, digamos, hay una tribu específica en África donde los machos son los que lactan a los bebés. Sí, es cierto. Si les interesa, me dicen el más artículo, pero sí es cierto. ¿Cómo? O sea que esos receptores, como por ejemplo dopamina, inhiben a las células
producen dopamina y llegan sobre los receptores de tipo D2. Entonces, los receptores de tipo D2 son los que inhiben a las células lactótrofas. Hasta que tengan. Ahí se desinhiben para que se pueda producir la leche. Ok, ¿y eso qué tiene que ver con la prolactina? La prolactina se produce a partir de las células lactótrofas. Esa es la Profe, pero una pregunta, es que no entendí por qué. O sea, ¿por qué si hay un tumor ahí, sea una hiper. O sea, no debería ser una. Listo, vamos acá. No todos los procesos neoplásicos van a desencadenar un negro. Ah, ok, ya. ¿Vuelvo a mencionarlo? O sea, los receptores reciben la dopamina y se inhibe. Se inhibe su función. Y como su función, pensemos lo siguiente. Las células lactótrofas tienen que producir prolactina para que se produzca leche, ¿cierto? Nosotros, todos en este momento, espero que ninguno esté embarazado en este momento, que yo ni ustedes. En ningún momento nosotros aquí estamos lactando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas células lactótrofas están inhibidas completamente porque la función nodular del arcuado es mandar dopamina para que quede directamente en estos receptores de tipo D2. Cuando se empieza el proceso entonces del embarazo, el arcuado entonces recibe una retroalimentación de la periferia, es decir, está empezando a ver todos los cambios hormonales que se producen cuando está en embarazo, entonces el arcuado deja de producir dopamina. Pero si ya no se produce dopamina, ¿qué pasaría con las células lactótrofas? Están activas, o sea, como siempre quisieron estar, pero porque nosotros las mantenemos quietas todo el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí, señora? Si se deja de producir dopamina, afecta todo lo que la. O sea, Esta dopamina es la tubero infundibular, ¿qué es específico? que es específica para esta. No es la dopamina de la sustancia negra pars compacta, de la BTA, por ejemplo. Sí, sería. Pero por eso también les estaba mencionando ahorita que hay unos fármacos psiquiátricos que van directamente sobre la dopamina que pueden tener como efectos adversos la hiperprolactinemia. ¿Listo? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Este núcleo arcuado, esa es su función principal, como en la que todo el mundo también la reconoce, pero este núcleo arcuado también va a estar estimulando la hormona del crecimiento, que es la que estamos viendo acá, y esta hormona del crecimiento es la que va a poder permitir finalmente la diferenciación y crecimiento muscular y diferenciación y crecimiento de huesos. ¿Me siguen todos hasta acá? Acá también les estaba mencionando el núcleo arcuado en menor medida también puede llegar a estimular a la hormona leutinizante y folículo-estimulante, pero en menor medida. Su principal, ya lo hemos mencionado que era el preóculo. ¿Esa hormona de crecimiento es la misma somatostatina? ¿Cómo? ¿Es la misma somatostatina? No, perdón. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Vamos a pensar lo siguiente. Hay otro núcleo muy importante que se denomina el núcleo ventromediano. El núcleo ventromediano en el hipotálamo también es conocido como el centro de la saciedad. ¿Ustedes saben qué es saciedad? ¿Qué es? Como ya estoy. ¿Cómo? Que ya no necesito más comida. Esto ya lo necesito. Este núcleo ventromediano, conocido también como el centro de la saciedad, va a estar conectado directamente con lo, digamos, también por su ubicación en el hipotálamo y por la información que está recibiendo el ventromediano, alcanza a sensar, por ejemplo, hormonas expresadas de manera periférica que van a determinar su respuesta. Entonces, por ejemplo, digamos de manera periférica, a nivel del sistema gastrointestinal voy a estar produciendo, por ejemplo, leptina. La leptina se produce directamente en el tejido adiposo. El tejido adiposo entonces produce leptina y esta leptina lo que va a hacer es que va a inhibir un neurotransmisor que se encuentra en el hipotálamo que se llama el neuropéptido Y. ¿Listo? Este neuropéptido Y lo que va a hacer finalmente es que va a decirle al núcleo ventromediano que ya estamos suficientemente llenos y va a hacer entonces que nosotros podamos regular la conducta alimenticia. Por ejemplo, ¿cómo? También hacen, es que
todos están participando en el conjunto, no hay uno aparte. Exacto. Entonces, también para esa parte digo ya, el núcleo ventromediano no solo recibe información, por ejemplo, de la leptina, sino que también recibe aferencias no solo mecánicas, por ejemplo, de la plétora intestinal, digamos, esa información que ha recogido el vago de que las vísceras están completamente distendidas y ya están llenas, sino también esa información que viene de núcleos autonómicos del tallo, como el núcleo parabraquial, donde le están diciendo al núcleo ventromediano, ya estamos lo suficientemente llenos, ya no vamos a comer más. Señora. Claro, tiene mucho que ver, no algo que ver, sino mucho que ver con el núcleo ventromediano. También vienen entonces unas relaciones con unos componentes que se llaman las orexinas y las anorexinas. Las orexinas, por ejemplo, como la leptina que les estaba diciendo ahorita que va a estar, con las orexinas que son el neuropéptido Y que va a estar censando esta información de la leptina periférica, va a hacer que a mí se me aumente la saciedad. La contraria entonces vendría siendo las anorexinas, que son específicamente estas que ustedes están viendo aquí, la PUMC, que ella lo que va a hacer es que sensa, por ejemplo, específicamente un péptido periférico que se llama la grelina, que se encuentra directamente en el estómago, y esta grelina lo que va a hacer es decirme que yo tengo hambre, ¿vale? El ventromediano es para la saciedad. Hay otro núcleo que se llama el núcleo lateral del hipotálamo, que está relacionado con el hambre. Cuando hay alteraciones en estos núcleos se pueden entonces entender algunas vías biológicas y fisiológicas de patologías como por ejemplo la anorexia, la bulimia o la obesidad. ¿Listo? Estos núcleos hoy en día, por ejemplo, también dentro de las implicaciones clínicas para el tratamiento, por ejemplo, de la obesidad, cuando el paciente no responde ni a la dieta, ni tampoco es un paciente que fracasa, por ejemplo, en los tratamientos donde hacen la manga gástrica, donde hacen el bypass, pues la solución entonces viene siendo de que algo a nivel central está siendo alterado. Entonces hay hoy en día estudios o cirugías un poquito más complejas que buscan estimulaciones directamente sobre estos núcleos hipotalámicos para regular esa parte del comportamiento de la alimentación. ¿Me siguen hasta aquí? Finalizando, ya casi vamos a acabar, muchachos, vamos a llegar lo que les estaba mencionando ahorita. Mencionamos arcuado, ventromediano, supraóptico y paraventricular. Hay un núcleo que se llama el núcleo dorsomediano que hace parte de este sistema infundibular. No lo voy a mencionar mucho porque es muy poco lo que se sabe de este mismo. Se cree y se considera que está relacionado, por ejemplo, con algunas conductas que tienen que ver con la regulación de el movimiento a partir de un impulso volitivo. Me explico. Yo tengo mucha hambre y cuando tengo entonces una necesidad, esa necesidad desencadena en mí un movimiento. Sobre eso se cree que puede estar funcionando el dorsomediano. Pero son solo hipótesis, no hay una función específica, entonces por eso no se los menciono. Lo mismo, pues dorsomediano y posterior se complementan entre sí, son muy pocos estudiados. Y vamos a ir con la región mamilar. En la región mamilar nos vamos a encontrar los núcleos mamilares y estos ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos un núcleo mamilar que va a estar relacionado, uno un poquito más medial y otro un poco más lateral. Esos núcleos mamilares entonces que estamos observando están vinculados con un proceso que ustedes ya vieron y que vimos el día lunes, que era el circuito de Papez. Muy bien. Entonces, una porción de esos núcleos mamilares va a estar relacionado con el circuito de Papez en relación directamente con la consolidación de la memoria y la conectividad directa con el núcleo anterior del tálamo. Otra porción de este núcleo mamilar va a estar relacionado con el fornix, conectando la formación hipocampal con los dos núcleos hipotalámicos. Esto es una imagen que encontré que era como un resumen gráfico como para relacionar estructuras que ustedes recordarán que hacía cada uno. Les dejo una tabla con núcleo, función y la estructura para que les quede más fácil aprender y un pensamiento final para que lo lean y el miércoles que nos volvamos a ver hagamos respuestas de esto. ¿Listo? Muchas gracias.